Buenos días para todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, por favor incline su rostro ahí donde está. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, amado Padre. Señor, estamos en tu casa, Dios. Queremos adorarte, seguirte adorando, seguir exaltando tu nombre, Dios. Jesús, tú eres el centro de la congregación, tú eres el centro de nuestra vida. Nos desconectamos de todos los problemas, de todas las dificultades en este momento para aprender de ti, para saber que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Háblanos, que nuestros oídos estén abiertos, dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Entregamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estoy cansado. ¿Qué tal esa alabanza? Qué bendición, ¿cierto? Uno se cansa, de verdad estamos cansados. Ahí se notó que nos cansamos por un ratico y volvimos a... Ahí nos perdonarán. Bueno, iglesia, entonces, gracias a Dios por la responsabilidad de estar en este lugar, por su misericordia. Solo Él hace posible estos momentos. Qué bueno, lo felicito que haya madrugado a la iglesia. Yo sé que los dos cultos son importantes, pero creo que el de la mañana requiere algo más, el hecho de madrugar un domingo, de dejar de pronto a un lado cosas, dejar cosas listas ya en la casa para más tarde tal vez y venir a la casa del Señor. Entonces felicite a la persona que tiene ahí a su lado, dígale, qué bueno que estás en la casa de Dios temprano. Súper, está haciendo frío, pero bueno. Eh, entonces vamos a hablar de un tema muy chévere. Les quiero hacer una pregunta, hoy tengo varias preguntas para ustedes. Espero se las conteste usted, algunas de pronto las contestamos en público, pero la mayoría de preguntas son internas, ¿listo? Entre Dios y usted, amén. Entonces hay una pregunta rara que les voy a hacer, piensen, quédense analizando, y la pregunta es la siguiente: ¿a quién le gustan los problemas? No me conteste todavía, tranqui, tómese el tiempo. Acuérdese que la respuesta rápida, entonces tómese el tiempo. Creo que podríamos decir, ya habiéndolo pensado, que casi que a nadie le gustan los problemas, ¿cierto? A nadie, ¿cierto? Y ahora la siguiente pregunta: ¿quién ha tenido problemas? ¿Cierto? Es algo que no le gusta a nadie, pero que todos, absolutamente todos, hemos tenido. Entonces, usted ha salido de uno y de 1000 problemas, ¿cierto? ¿Es verdad eso para su vida? Con la ayuda de Dios, claramente, ¿no? ¿Quién ha salido de problemas por oración, de problemas gracias a la intercesión, al ayuno? ¿Quién? Todos, ¿cierto? Muy bien. Sí, hemos salido de dificultades, pero bueno, vamos a ver un poco acerca de por qué los problemas es algo que vivimos casi que a diario. Todos los días tenemos que resolver cosas, ¿sí? Inconvenientes en el trabajo. A usted lo contrataron para resolver algo, un problema, ¿cierto que sí? ¿Sí? Si trabajo, no sé, en ornamentación, pues el problema es que hay una humedad en esta pared, perdón, no sé mucho de eso, hablo desde... ¿Cómo? Ornamentación mental, sí, ya la embarré. He aquí un conocedor. Entonces, digamos que usted trabaja en diseño de interiores, construcción. Si ven que el que no sabe, no sabe. Entonces, usted trabaja en construcción y hay una humedad en esta pared, ¿cierto? Entonces, a usted lo contratan para quitar ese chicharrón, ¿cierto? Como decimos coloquialmente en Colombia, lo usamos mucho, ¿cierto? Usted lo contratan para eso, para resolver un problema. En la empresa en la que usted está, lo contrataron para resolver un problema. Si usted es ingeniero de sistemas, pues tiene que resolver todo el tema de sistemas, ¿cierto? Si usted es administrador, pues su problema, por decirlo así, es administrar y resolver todo lo que tiene que ver con la administración del lugar donde lo emplearon, ¿cierto? Y así cualquier actividad que realizamos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el tema de hoy y se llama problema administrativo. Muestra de liderazgo. ¿Listo? Entonces, para hablar de esto, primero quiero que veamos qué es un problema. Ya dijimos que todos hemos tenido uno, por lo menos. Yo diría que a veces tengo más de no sé cuántos diarios. Y me acuesto y tengo otros por resolver, pero Dios es bueno, ¿cierto? Dios nos ayuda. Pero el hecho de tener un problema a veces nos activa en cosas que debemos movernos. Leyendo un poco de este tema, escuchaba a un pastor que decía que
A veces las bendiciones inclusive traen problemas. Suena raro. Así como así que una bendición trae problema. Y él ponía un ejemplo sencillo. Él decía, yo me compré una casa que le pedí a Dios por muchísimos años. ¿Sí? Una casa. ¿Cuántos están pidiéndole casa a Dios? Amén, en nombre de Jesús. Una casa que le pedimos a Dios por muchos años y Él nos la dio. Pero de ahí para allá hubo problemas que resolver. ¿Cuáles? Algunos sencillos como hay que pagar un impuesto. ¿Cierto? Es algo que hay que solucionar. Uno dice, eso no es un problema. De una u otra forma es algo que toca solucionar. Que hay humedad en la pared, que preciso usted, Dios le dio la casa, pero algo pasó y se está desboronando la pared. ¿Sí? Eso no pasa acá, en Colombia. Preciso usted está en una zona de alto riesgo, mejor dicho, la casa la construyeron en arena movediza, mejor dicho, ¿cierto? A veces hay problemas de esos que resolver. Y él decía, esa bendición me trajo otros problemas que resolver. No me disgusta, pero sí hay cosas que resolver. Hay que pintar la casa, hay que pagar impuestos, hay que tenerla linda, ¿cierto? Hay que arreglarla. Si se daña un tubo, eso es un lío tenaz, ¿cierto? Cuando se daña por allá un tubo y toca, por ejemplo, el del baño y toca romper toda esa baldosa, ¿cierto? Eso es un lío. Entonces, a veces algunas bendiciones traen otras cosas que resolver, ¿listo? ¿Qué es un problema? Según la Real Academia Española, la RAE, un problema es una dificultad, cuestión o circunstancia, perdón, que obstaculiza la consecución de un fin. ¿Sí? Es decir, algo que es un obstáculo para lograr otra cosa. Sencillo, eso es un problema, ¿cierto? Todos lo vivimos a diario. A veces es un problema levantarse el domingo para venir a la iglesia. Algunos dicen, no, es un deleite, qué bueno, usted ya superó ese problema. A algunos les cuesta, para ser sinceros, solo usted sabe en su corazón si le cuesta o no. Algunos son excelentes madrugando. Mi mamá es excelente madrugando y haciendo ruido temprano. Entonces ya ahí uno también pues va detrás levantándose temprano porque levantan temprano en la casa. Esto es una coña sin costo alguno. No está por ahí, menos mal. Hay un versículo, Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Porque tan animados. Otra vez, vamos a leerlo todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. Yo he vencido al mundo. ¿Esa palabra aflicción se les parece a la palabra problemas? ¿Cierto? ¿Se parece? Podría ser perfectamente un sinónimo, ¿cierto? ¿Sí? En el mundo tendréis muchos problemas, muchas aflicciones, pero antes de los problemas ya tenemos una solución, ¿cierto? Que es Dios. Dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Hay un versículo que no anoté, si me ayudas de pronto a buscarlo ahí en el video y lo cantamos hoy. Me encantan esas canciones que dicen los versículos literales de la Biblia. Y está en Primera de Pedro 5:10. Si usted tiene su Biblia o sus apuntes, por favor. No lo puse en la presentación, pero es supremamente importante y hoy lo cantamos. Entonces, Primera de Pedro 5:10 dice, les voy a dar una esperita para que puedan leerlo acá. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Ven? Ah, no, entonces le damos. Dice, más el Dios de toda gracia, eso lo cantamos hoy, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después de que hayas, ¿qué? Padecido. Padecer tiene que ver con problemas, ¿cierto? Que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando cantamos esta canción yo pensaba en esto, decía, Dios es tan perfecto que todo tiene que ver, ¿sí? No es casualidad. Yo no dije voy a poner esto porque vamos a cantar esto, no. Dios da su palabra y nosotros, los que tenemos la responsabilidad de pararnos enfrente, pues sencillamente solo transmitimos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, ¿cierto? Es decir, que hay líos, hay cosas que resolver. ¿Y qué tiene que ver esto con liderazgo? ¿Qué es lo que queremos hablar hoy?
Y es que un líder es formado en medio de los problemas. Es formado en medio de los problemas. Un líder es formado resolviendo problemas. Desde que Jesús vino a la tierra en forma humana, tuvo problemas. El primer problema fue que no querían ni que naciera, ¿cierto? No querían ni que naciera. O sea, hubo una persecución sobre los niños, asesinaron niños, ¿sí? Desde ahí ya tuvo que resolver. De una u otra forma, Dios resolvió por él, ¿sí? El Padre, ¿sí? Hablando del Dios Padre. De ahí para allá Jesús tuvo que resolver cualquier cantidad de problemas. Y todo tiene que ver en el ministerio de Jesús con el liderazgo. Y entonces, digamos, miremos qué es liderazgo. Quiero que se lleve esto en su mente y es que el liderazgo es para todos. Diga, el liderazgo es para todos. Ok, aquí vamos a romper varios enigmas y uno de ellos es que creemos que líderes son unos pocos. ¿Sí? Claramente Dios levanta personas como cabezas, ¿sí? Honramos la vida de nuestros pastores, la vida de nuestro presbiterio, la vida de los líderes, de los maestros, de las maestras de escuela dominical que están arriba, de los profesores de CEFI, las honramos, gracias por sus vidas. Pero ese llamado no solamente es para ellos. Así que empiece a pensar, amén o ayayay. La Real Academia Española de la Lengua define liderazgo. Estas definiciones son chistosas. Define el liderazgo como la condición de líder, el ejercicio de las actividades de líder o la situación de superioridad en que ella se halla una institución, organización o persona dentro de su ámbito. Acá un comentario dice, sin embargo, desde la perspectiva bíblica y práctica, el liderazgo no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino un llamado universal. Todos somos líderes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. ¿Quién vive en un hogar, en una casa? Es una pregunta obvia, pero ¿quién vive en una casa? Todos, ¿cierto? ¿Quién hace parte de un hogar? Todos. ¿Quién trabaja? ¿Quién estudia? ¿Cierto? ¿Quién solo existe? No, mentiras. Todos estamos puestos en un lugar. Todos, absolutamente todos estamos puestos en un lugar. ¿Y usted cree que es casualidad que Dios lo puso a usted en ese lugar? Yo no creo. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de propósitos. Amén. Si usted está en esta congregación que amamos, Iglesia Cruzada Cristiana, Trono de Dios, que amamos, usted está aquí bajo un propósito. Y esto que voy a decir, bueno, tengo que decirlo, y estoy seguro que el propósito de nuestras vidas no es estar acá sentados en una silla, sino que el propósito de nuestras vidas es salir y predicar. Es que otras personas puedan llegar a la casa de Dios. ¿Sí? No sé usted y yo cuántos años llevamos, tal vez sentados. No sé usted y yo cuántos años llevamos escondiendo la luz debajo de una mesa. ¿Sí? Dice la Biblia que la luz debe ir ¿en dónde? Arriba, ¿cierto? Donde alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Entonces, no es un regaño, pero es una llamada de atención desde, primeramente, uno que está aquí al frente. ¿En qué vamos a hacer este año? Todos los propósitos que hicimos hace un mes, hace 2 meses, casi que ya empezó el año. ¿Cuánto? Un mes. Estoy perdido. Hace un mes, usted escribió propósitos. Tuvimos una prédica donde nos pidieron escribir como qué proyectos tenemos para este año. Y realmente todavía podemos proyectarnos, ¿no? Y esperando, y yo sé que Dios espera que dentro de nuestros propósitos esté servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Listo. Entonces, sigamos. Diciendo que todos, absolutamente todos somos llamados a liderazgo. Claramente Dios ha puesto unas cabezas, pero sobre cada uno de nosotros ha puesto cosas especiales. Dentro de esas cosas son dones y talentos que ha puesto. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿a quién? A otros. ¿A quién? A otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que un líder es un administrador.
Es decir, que si usted tiene algo a cargo, lo que sea que tenga, por más pequeño que usted considere, usted es un administrador de lo que Dios le dio por su maravillosa gracia. Amén. Si Dios le dio unos hijos, pues usted es administrador de su hogar y usted debe rendir cuentas por lo que pase con sus hijos. Después de que cumple la edad adulta, por decirlo así, pues ellos ya empiezan también a tener su propia forma individual de responder por sus hechos y actos ante la ley y también delante de Dios. Amén. Pero usted tiene una responsabilidad y es administrar lo que Dios le dio. Por más pequeño que usted lo considere, empezando por nuestra propia vida, porque Dios nos la entregó, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos administrar bien nuestra vida. Si nosotros no somos líderes de nuestra vida, pues estamos ahí en dificultades. Amén. Hay un proverbio que no me acuerdo, perdón, bien como dice, voy a decirle en palabras no textuales porque no recuerdo, pero dice que quien se gobierna a sí mismo hace más que quien gobierna una ciudad, ¿sí? Es decir, que debe empezar uno por uno mismo, pero si tenemos cosas a cargo que no debemos descuidar. Dentro de eso, si su niño es pequeño y hace algo que no debe, pues hay que hacer una acción de corrección. Dios también le pide cuentas por esas veces que usted no corrigió a su hijo. Y esto es un tema delicado, ¿no? Ahora más que nunca. Ya uso palabras de personas mayores. Ya hablo como persona mayor. Ya soy grande en edad. Pero a nosotros de verdad nos instruían a veces a chancla, a veces a madera. A algunos les fue peor. Dejémoslo así, no traigamos esos recuerdos. Pero no nos pasaba nada, aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos y gracias a Dios somos personas de bien y podemos decirlo sin temor, ¿sí? Usted confiese lo que Dios ha hecho en usted. Pero a nosotros nos reprendían. Yo cogía algo que no era mío y mejor dicho, ¿sí? Todavía me regañan por ahí cuando quiero más comida de la que me sirvieron. Ya no hay otro poquito, otra albóndiga allá en la ollita, ¿sí? Entonces Dios nos pide cuentas hasta eso, hasta lo más pequeño que nos entrega. Pero si usted también tiene personas a cargo en su trabajo, pues usted es un líder también en su trabajo. Leía un artículo sobre esto y decía, los verdaderos líderes y los líderes más potentes están en las empresas, trabajando a diario, saliendo a la calle, en el Transmilenio. ¿Por qué? Porque a veces creemos que los únicos líderes son los que están aquí al frente. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque nos instruyen, porque nos capacitan. Pero el liderazgo se ejerce afuera, en nuestro diario vivir, en donde Dios lo ha puesto. Entonces, si algún día el jefe dice, ¿quién va a hacer una actividad? Eso es difícil, ¿no? Porque uno dice, no, pues es que a mí solamente me pagan por mi trabajo. Pero qué bueno que digamos, yo. El pastor nos contaba algún testimonio alguna vez de cuando trabajaba en el secular y decía, ¿quién se queda barriendo? Levantó la mano. ¿Sí? Es difícil porque dice, no, es que mi trabajo es este y yo no hago nada para lo que no me paguen. ¿Han escuchado eso? Sí, tal vez a veces lo hemos dicho. Pero qué bueno ir más allá. Y un verdadero líder es también el que es capaz de ponerse a trabajar en cosas que a veces no nos corresponden. ¿Amén? O ay, ay, ay. Todos hemos recibido dones y debemos administrarlos bien, ejerciendo un liderazgo de servicio. Es decir, que usted hoy de acá se va a ir pensando que usted es un líder. ¿Sí? Es un líder donde quiera que usted vaya. Levante la mano primero, diga, yo lo hago. Diga, yo me le mido, yo puedo. ¿Sí? Amén. No nos quedemos callados, los dones no se esconden. Los dones son para bendecir a otros. Listo, ahora sí, en la parte que da título a este tema, les voy a presentar el problema. En Hechos 6, vaya a Hechos 6, vamos a trabajar bajo Hechos 6. Entonces había un problema administrativo. En el contexto de esto es que la iglesia primitiva ya estaba creciendo en número de personas, que los apóstoles ya iban haciendo bien, dice la Biblia, haciendo bien es por donde quiera que iban, después de que Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. La iglesia primitiva empezó a crecer y fue predicada la palabra de Dios. Entonces los discípulos ya tenían harta responsabilidad, ¿no?
Jesús les había encomendado como la mayor, perdón, valga la redundancia, la mayor encomienda de liderazgo de la humanidad, que es ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. Y dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces los discípulos ya estaban ejerciendo ese liderazgo que Jesús les traspasó, ¿sí? Jesús se tomó todo el trabajo de estudiarlos, de conocerlos uno a uno. Algunos fueron más cercanos que otros. Alguno fue causa de traición, como Judas. Dentro de todo eso que tiene que ver con enseñar a otros, Jesús tuvo que sufrir ese tema de la traición por parte de Judas. Y aún así, él dijo, no, él no dijo, no, yo ya no le entrego nada a esta gente si me traicionan. No, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces en Hechos 6, después de ese contexto, hay un problema administrativo. Cuando yo vi este pasaje, nunca lo vi de esta forma, y cuando estuve leyendo sobre el tema y investigando, es algo precioso, es un secreto muy sencillo y muy lindo. Hechos 6, del 1 al 2 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿cuántos? Los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ahí hay un problema, ¿sí? Vamos a analizar este problema. ¿Qué es? Primero, que menciona a griegos y a hebreos, ¿sí? Dice que había problemas entre griegos y hebreos. Alguna traducción dice, entre los que hablan hebreo y los que hablan griego. Y uno de esos problemas era el tema de las viudas. ¿Y qué tiene que ver esto? Que en este momento de la iglesia iban predicando por toda la región. Iban predicando y iban aumentando los discípulos. Y dentro de eso había que dar un sustento de alimento al pueblo o a los discípulos, ¿sí? Había que dar un sustento de alimento, no solo a los 12 que eran los líderes, sino a todos los que iban llegando. Y dentro de eso estaban las viudas de los griegos, que ya eran creyentes y eran salvos, ¿cierto? Porque habían recibido a Jesucristo, y las viudas de los hebreos, ¿sí? Que se denominan pues pueblo de Dios. Y decían, es que los que reparten el alimento les dan más poquito a las viudas de los griegos, porque son gentiles, que al de los hebreos. ¿Habían visto ese pasaje de esa forma? Y era eso. Entonces, ay, como usted es bogotano, le doy más comida que al que es de Boyacá. Es un ejemplo nomás, ¿no? Tranquilas. No, por si hay alguien de Boyacá. Es solo un ejemplo. No, no, ¿sí? Les daban más. Entonces, ay, como Eduardo es gordito, pues le damos más carne porque come más. Eso parece chiste. Entonces ellos sentían que había como ese problema. Entonces dice, los apóstoles no podían servir a las mesas. Y puse acá un comentario y decía, y no por falta de humildad. Muy seguramente los apóstoles ya en días atrás habían servido a las mesas a gente, a personas. Pero lo que pasa es que iba creciendo tanto la multitud que ya se les hubiera ido todo el tiempo atendiendo a las mesas. ¿Cuándo debía ser predicada la palabra? ¿Sí? Ese es el chicharrón de este pasaje. Bueno, hay que darle de comer a la gente, pero los discípulos ya no pueden más porque pues ellos tienen que salir a predicar, tienen que salir a hacer otras actividades. La prioridad en medio del problema. Ellos no negaron la necesidad, pero sí mencionaron cuál era la prioridad. Y la prioridad cuál era: que la palabra de Dios fuese predicada. Amén. Decían, ya no podemos servir a las mesas porque tenemos que ir a predicar. Se nos va el tiempo sirviendo y hay que seguir predicando, hay que seguir evangelizando, hay que seguir haciendo que nuevos creyentes lleguen. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la solución a este problema? En el versículo 3 y 4 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? 7. Ubíquese en su Biblia o en la pantalla. Leamos nuevamente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos? A 7 varones de buen testimonio. ¿Llenos de qué?
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué bonito, ¿sí? ¿Qué hicieron los 12? Dijeron, no, no podemos ir a servir, busquemos 7 personas con estas características. Y dice que deben ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y también conocemos como los requisitos de ser diácono o de ser servidor de Dios, ¿no? Dijeron, busquemos ¿cuántos? 7, ¿sí? Es decir, ahí hay 2 muestras de liderazgo. Una, dijeron, ya no podemos más, estábamos cansados y toca seguir trabajando en la predicación, busquemos a otros. Es decir, que están haciendo nuevos líderes, ya habían hecho nuevos discípulos. Esas personas que escogieron ya eran discípulos, pero en este momento están haciendo nuevos líderes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque les están encargando una tarea. ¿La tarea cuál era? Servir a las mesas. ¿Sí? Sencillo, algo tal vez muy humilde, o así lo consideramos. Ya vamos a ver qué viene después de esto, que es muy precioso. ¿Listo? Entonces, un líder también debe delegar a otros. ¿Sí? Yo llamo a esto el síndrome del jefe. A veces no me gusta, pero lo entiendo ahora. Perdón. ¿Y el síndrome del jefe cuál es? Eduardo, ayúdeme con esto. Eduardo, vaya, traiga esto. Me pongo como ejemplo. Eduardo, necesito que este informe esté hecho para mañana a tal hora. Eduardo, ¿han visto los jefes que hacen eso? Que delegan. Está bien, ¿no? Uno dice, pero mi jefe solo me delega a mí. Pues es el líder, ¿cierto? Es la cabeza. Muy seguramente él también tiene su trabajo y también tiene que resolver sus cosas. Y yo estoy contratado para resolver problemas. ¿Sí? A veces salen unos imprevistos y que no tienen nada que ver con mi chorro de funciones que está en mi contrato. Pero somos llamados a eso. ¿Sí? Ese es el síndrome del jefe, que delega. Y yo, pero qué vaina que los jefes siempre delegan. Pues hay alguien que tiene que delegar. Hay alguien que debe ser cabeza, dirigir el barco, pero delegar tareas. Es más, el hecho de delegar tareas hace que no sea un líder egoísta, que no quiere hacer todo. Venga, yo hago todo. Entonces, a mí me ha pasado, les confieso, yo me considero como que hago muchas tareas, muchas cosas, y a veces no hago tanto como debería. Entonces, venga, yo lo hago. Si usted no lo pudo hacer, entonces venga, yo lo hago. No, hay que delegar, hay que confiar en nosotros, hay que permitir que todos desarrollemos liderazgo. Y esto usted lo puede aplicar desde la casa hasta el trabajo. Desde la casa. Entonces, ¿quién es el que lava la loza? ¿Quién es el que saca la basura? ¿Sí? Si son hermanos, pues se van a pelear. Igual uno es delegado a cada cosa. Saque usted la basura, no, sáquelo usted la loza. Sí, casos de la vida real, no, bueno, eso no pasa acá. Pero desde la casa usted también debe delegar. Si usted es el papá, la mamá, delegue también a sus hijos. Confíele tareas, como mi mamá que sale y deja el arroz encendido y no me avisa. Confía tanto que ni me avisa. No, tiene que avisarme. Y después llega y me regaña porque dejé quemar el arroz, pues. Entonces que me delegue, ¿cierto? Entonces acá ellos dijeron, bueno, encarguemos a 7 personas. Vamos a ver quiénes son. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Dice a toda la multitud, dice, eligieron, es decir, que esto es voto popular. Dice, eligieron, entre ellos. Dice, no eligieron quiénes, los 12. No eligieron los 12 dijeron, escojan a 7. ¿Con qué? Con estas características, pero escójanlos ustedes. Es decir, les delegó la tarea completa. Y eligieron vean estos nombres, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, ahí hay nombres chéveres, a Nicanor, a Timón, no está Pumba, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces los escogieron y dijeron, tráiganos a esos 7 personajes llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y ellos qué hicieron? Oraron. Oraron y les dijeron, vayan a servir. Eso dijeron, como la pata, no mentiras. No es la patadita de la buena suerte, es vaya y sirvan, ¿sí? Está aquí la solución. Y hay 2 nombres puntualmente que me llaman mucho la atención, que es Esteban y Felipe. Esteban y Felipe nacieron de la necesidad de servir a las mesas.
y no van a creer en lo que se convirtieron estos hombres de Dios. El liderazgo viene desde servir. Amén. Desde servir. Y eso nos lo enseñó Jesús. ¿Sí? Él dijo que vino a servir y no a ser servido. ¿Cierto? Él se puso la toalla y venga a ver lavado esos pies de Pedro que ya no nos imaginemos cómo eran. No creo que fueran muy bonitos, ¿cierto? Tenían sal del mar, era pescador. Quién sabe si cazaba también con las uñas. No, dejémoslo así. Olía a pescado, claramente. Sí, esos pies tienen que oler a pescado, porque pues trabajaba todo el tiempo ahí entre los pescados y escoja aquí, ¿cierto? Entonces esos pies estaban difíciles de lavar. Y ahora por 12, pues bueno. Vamos a ver un poco de los resultados de la solución de este problema para ir terminando. No se afanen, tenemos cena del Señor y estamos en ayuno y mañana es festivo. Ah, no, el pastor dice, no es festivo. Resultados en situaciones y en personas. Entonces, para todos somos líderes, absolutamente todos, a donde Dios nos ha puesto. El liderazgo no se ejerce solamente en la iglesia, en donde más se ejerce el liderazgo es afuera. Amén. Resultados en situaciones y en personas. Seguimos leyendo Hechos capítulo 6. Dice, el primer resultado, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren lo que pasaba, como qué tipo de personas hasta llegaban a los caminos de Dios. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De quién? De los sacerdotes. ¿Un sacerdote sabe de la palabra? ¿Sabe de la doctrina? ¿Sabe de la ley? Pues son los que más saben. Y aún dice que inclusive los sacerdotes en este avivamiento iban y reconocían a Jesucristo como el Salvador. Entonces, he ahí la solución a un problema tan sencillo administrativo de, bueno, ¿cómo no le damos de comer a la gente? No alcanza el tiempo, no alcanza las manos, no alcanza las personas. Busquemos 7, resolvamos. Eso es algo cotidiano, ¿sí? Es una situación cotidiana como la que vivimos o los problemas que resolvemos a diario cada uno de nosotros. Voy a mencionar a Esteban y a Felipe como dos personajes que me llaman mucho la atención y cómo Dios, partiendo del servicio, los volvió unos líderes impresionantes. ¿Listo? Hechos capítulo 6, del 8 al 11 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pausa ahí. ¿Quién era Esteban? Uno de los 7 que habían sido elegidos para servir a las mesas. Entonces la Biblia no dice, y Esteban solo se la pasaba sirviendo a las mesas. ¿Cierto? Y uno dice, bueno, pues ese versículo no tiene trascendencia. Ellos son gente que sirven, pues necesitaban diáconos, necesitaban servidores. Ya, no, va más allá. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos personajes de la sinagoga, llamada de los libretos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Todo el mundo, mejor dicho, disputando con Esteban. Pero miren lo que dice la Biblia de Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El servidor de las mesas. Ese humilde servidor realmente. ¿Sí? Dice que no podían resistir y que de toda Asia llegaba gente para pelear. No, es que Jesús no es el Salvador. No, es que el Mesías no ha venido. Dice que nadie, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Los oliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ante el concilio. Pagaron para que dijeran mentiras de este hombre, porque no pudieron, mano a mano, no pudieron. Y mucha gente en contra de él. Pero el servidor de las mesas, siendo líder, dice que no había quien le pudiera hacer frente en la palabra de sabiduría porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6, 13 al 15, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos de él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, que el Espíritu de Dios
estaba sobre la vida de Esteban de una forma que se le notaba en su rostro. Entonces parecía cuando Moisés vino del monte y su rostro resplandecía y no podían ni mirarlo. ¿Recuerdan que tuvo que andar un tiempo con el rostro cubierto porque era tanto el resplandor de la gloria de Dios que no podían ni mirarlo? Esto pasaba con Esteban. Para cerrar la historia de Esteban, el concilio, que son todos los más pro de ese entonces de la ley, los escribas, sacerdotes, fariseos, o sea, toda la élite, ¿sí? Eran mejor dicho, no los miré a la cara. Conspiraron contra Esteban, ¿sí? Lo acusaron. El tema es que Esteban después fue apedreado y murió. Y Esteban dijo unas palabras que también dijo Jesús. Le dijo: Señor, no tengas en cuenta esto que están haciendo, perdónalos. Y Esteban, el servidor, el que fue escogido por la gente entre los 7 porque tenía don de servicio, fue el primer mártir de la Biblia. ¿Por qué no fue Juan y Pedro, que también andaban por ahí haciendo prodigios y sanando con la sombra? Porque Dios eligió a un servidor, ¿sí? Por el espíritu de Esteban, porque dijo: yo barro y trapeo, pero también salgo y predico. Y eso es lo que Dios espera que hagamos todos, ¿cierto? Que ejerzamos ese liderazgo desde el servicio. Entonces ya Esteban, y la Biblia lo menciona como alguien supremamente importante, cómo transformó Dios un servidor a un líder y evangelista, ¿sí? Y también vamos a ver a Felipe, ya vamos a terminar. Hechos 8, del 4 al 8. Entonces dentro de los 7 dijimos que estaba Esteban y Felipe, ¿cierto? Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿quién? Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otro servidor que salió de esos 7. Los paralíticos se levantaban, los demonios salían fuera. ¿Sí? Dice Hechos que después de eso buscaron a Pedro y a Juan diciéndole: venga, ¿cuánto es que vale todo lo que ustedes hacen? El hecho de sacar discípulos, de sacar demonios de los discípulos. Toca arreglar rápido. De sacar demonios, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo así que Felipe, alguien que servía a la mesa, está sacando demonios? ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que absolutamente todos, desde la primera persona hasta la última que está, y los que van a venir al servicio y los que no pueden venir, son líderes. Amén. Todos somos llamados. Usted verá qué hace con el llamado. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y usted se va a encontrar de frente el hecho de poder servir en algo que usted sabe y puede, en algo que Dios lo ha dotado. No se puede esconder, como Jonás. Jonás tenía que predicar en Nínive. Ahí hay un gran pez, ¿sí? Lo llevó, ¿cierto? Le sirvió de transporte. Él quería esconderse, quería irse para otro lado, lo devolvieron en un pez. Entonces usted y yo no podemos huir del llamamiento. Por más que usted diga: no, es que a mí me gusta ir a la iglesia solamente a sentarme. Porque el llamado del evangelio es otro, y no es estar ahí. Y no estoy diciendo que esté mal que vengamos, tenemos que venir, ¿sí? Parte del fruto de un buen creyente, de un nuevo nacimiento, es que se congrega, no dejando de congregarse, sino que usted también debe ocuparse de liderar y de servir a otros. Amén. Conclusiones para la iglesia, solo unos comentarios y oramos. Primero, todos somos líderes, administradores y servidores. Todos somos líderes, administradores y servidores. Segundo, no hay excusas. No hay excusas. En la Biblia varios hombres de fe pusieron algunas excusas, como entre ellos Moisés, que dijo: yo soy corto en palabras, lo iba a actuar pero mejor no. Yo soy flojo con el tema de hablar, dijo Moisés. Y ahí está Aarón: tome, ahí está la solución. Vaya, yo voy con usted, le dijo Dios. No importa qué hagas ni en dónde, el liderazgo va contigo, ¿sí? Y conmigo. La casa de Dios necesita de más líderes cada día.
que sirvan, que prediquen, maestros y maestras de niños, más músicos de la alabanza, más diáconos, evangelistas afuera. La iglesia necesita de eso. Todos tenemos un llamado, todos, no se esconda. Sí, uno no puede mentirle a Dios. No se esconda, Dios lo ha llamado, usted es escogido y elegido. Dice que es real sacerdocio, pueblo adquirido. Usted no puede esconderse de eso. Usted no puede decir, no, yo ya no quiero ser elegido y quitarse la chaqueta de elegido. No, Dios ya lo eligió a usted y a mí para su gloria y para la honra de su nombre. Amén. Y último, busca desarrollar tu liderazgo. Si usted, hermano o hermana, quiere hacer algo en la casa de Dios, levante la mano y diga, a mí me gustaría participar de este ministerio. Si Dios ya lo ha llamado y usted ha estado inquieto de ¿qué hago? Levante la mano, póngase a disposición de los pastores, de los líderes. Diga, yo quiero estar en la puerta, yo quiero salir y predicar, yo quiero repartir un folleto. No sé, lo que haya que hacer, levante la mano, no se quede callado, denuncie. ¿Sí? Hable. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Se nos va la vida esperando el momento cuando Dios nos llamó hace tiempo. Hace tiempo nos llamó y nos ha escogido para que andemos en las buenas obras que Él tiene desde el inicio de la creación para nuestras vidas. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre Celestial, Señor, nuestra vida te pertenece. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Señor, hoy hacemos oído atento a ese llamado de liderazgo, sabiendo que todos somos líderes, que tú nos escogiste. Señor, ¿para qué somos buenos? Estamos a tu disposición. Aquí estamos, Señor. Úsanos. Queremos ser instrumentos de gloria en tus manos, Dios. Queremos que tu palabra sea predicada y así como ejemplos de Esteban y Felipe, que nos uses en gran manera, Señor. Gracias por tu iglesia, porque sabemos que la Iglesia Cruzada Cristiana de Dios es una iglesia de liderazgo, de oración, de evangelismo y de crecimiento. Gracias, Dios, porque tú solamente quieres que crezcamos y no que seamos menos, sino que por el contrario muchos lleguen al camino de Cristo, Señor. Gracias, Padre Santo, nos ponemos a disposición. Háblanos, Dios, hoy, háblanos estos días, en qué somos buenos, en qué podemos servir, qué quieres que hagamos. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu hermosa casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.